Vamos a hablar sobre la polémica tilde en el adverbio solo. Vamos a empezar por el final y desde ya vamos a afirmar que nunca debe tildarse solo. Uy, mejor. Y no es que digamos que no debe tildarse porque nos sometamos a la voluntad de la RAE, ni es cierto tampoco que cada vez escribimos peor y que como la gente no sabe distinguir cuándo debe llevar tilde de cuándo no, se haya optado por quitarla en todo caso. Vamos a ver cuándo se tildaba solo hasta 2010. Cuando era un adjetivo no se tildaba nunca. Iré solo a la fiesta, con el significado de iré a la fiesta sin acompañante. Cuando era adverbio se tildaba siempre. Iré solo a la fiesta también, pero con el significado de iré solamente a la fiesta. Era muy sencillo el funcionamiento, realmente. Cuando podías sustituir solo por solamente, se tildaba. Cuando no lo podías sustituir, no se tildaba. Ahora bien, ¿qué dicen las normas de acentuación teniendo en cuenta que solo es una palabra llana? Pues las normas de acentuación dicen que las palabras llanas se acentúan cuando terminan en un grafema consonántico distinto de N o S o en el dígrafo CH, cuando terminan en más de un grafema consonántico, como en bíceps, o cuando termina en el grafema Y o Y para no disgustar a la RAE. En resumen, como le explicamos al alumnado en las aulas, las palabras llanas no llevan tilde cuando terminan en N o S no precedidas de otra consonante o, lo que nos interesa a efectos del solo, cuando acaba en vocal. Por tanto, siguiendo la norma, solo no debe tildarse porque es una palabra llana que acaba en vocal. Pero diréis, claro, pero es una tilde diacrítica. Vamos a ver qué es esto de la tilde diacrítica y si podemos usarla para distinguir el adjetivo solo del adverbio solo. Si nos vamos a la ortografía de la lengua española del año 2010, que la tengo aquí conmigo y que es la última de las ortografías académicas publicadas, podemos leer en la página 239 lo siguiente, que se puede sintetizar de la siguiente manera. La tilde diacrítica distingue palabras homógrafas, es decir, que se escriben igual pero tienen distinto significado y que pertenecen a distinta categoría gramatical. Se utiliza la tilde diacrítica en palabras que en principio no deberían tildarse siguiendo las normas de ortografía y distingue palabras tónicas de palabras átonas. Y aquí, os adelanto ya, va a estar la clave de la cuestión. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Tenemos el pronombre te y el sustantivo te, par en el que opera la tilde diacrítica. ¿Se cumplen aquí los requisitos para poder emplearse? En primer lugar, son palabras homógrafas y pertenecen a distintas categorías gramaticales. La primera es un pronombre y la segunda un sustantivo, por tanto se cumple. Segundo, como son monosílabas, no deberían tildarse según la norma de acentuación. Por tanto, se cumple también. Y ahora vamos a ver la tercera condición, que es clave y puede que sea la más difícil de entender. ¿Qué es esto de las palabras tónicas y las palabras átonas? Igual que las palabras tienen una sílaba tónica, como por ejemplo lengua, literatura o galdós, dentro del contexto del habla hay palabras tónicas y palabras átonas. Por ejemplo, en te dije que vinieras a cenar, tenemos tres sílabas tónicas, tres sílabas que suenan con fuerza. Di de dije, nie de vinieras y nar de cenar. Por tanto, las palabras dije, vinieras y cenar son palabras tónicas, mientras que el pronombre te y la preposición a son átonas, es decir, la palabra entera suena con menos fuerza en estos casos. Ahora, en pídete, que sé que te encanta, tenemos cuatro sílabas tónicas, cuatro sílabas que suenan con más fuerza. Pi de pide, te la infusión, sé el verbo y can de encanta. De hecho, en esta oración tenemos los dos te. El sustantivo, que suena con fuerza y por tanto es una palabra tónica, y el pronombre, que suena con menos fuerza, e incluso en el habla hacemos una sinalefa y lo unimos a la siguiente palabra. Por eso lo he puesto así en una sola sílaba. Por tanto, st es una palabra átona. Con esto confirmamos que se cumple el tercer requisito, porque te pronombre es una palabra átona y te sustantivo es una palabra tónica. Vamos a ver otro par de palabras homógrafas para comprobar si corresponde el uso de la tilde diacrítica. Tenemos la preposición de y el verbo de. El primer requisito se cumple, porque la primera es una preposición y la segunda es un verbo.
La segunda se cumple también porque como son monosílabas no deberían tildarse según las normas de acentuación. Y vamos a comprobar ahora si una es átona y la otra tónica. Quiere que le dé las llaves de su casa. Tenemos una oración de 9 palabras, donde 4 palabras son tónicas y 5 átonas. Si lo miramos por sílabas, son tónicas las sílabas kie, de quiere, de, el verbo, ya, de llaves, y ca de casa. Quiere que le dé las llaves de mi casa. Es decir, el de dar es una palabra tónica y la preposición de es una palabra átona. Por tanto, se cumple el tercer requisito y tenemos una palabra tónica y una palabra átona. Y las distinguimos tildando el verbo, que es la palabra tónica. Vamos a ver ahora qué pasa con solo. El primer requisito se cumple, ¿no? Porque son palabras homógrafas de distintas categorías gramaticales. Tenemos un adjetivo y un adverbio. El segundo requisito también porque es una palabra llana acabada en vocal. Por tanto, siguiendo las normas de acentuación, no deberían tildarse. Vamos a ver ahora qué pasa con el tercer requisito. A ver si tenemos una palabra tónica y otra palabra átona. Quiero un café solo, donde solo es adjetivo y el interlocutor quiere expresar que no quiere que le pongan leche al café. Aquí tenemos 4 palabras, donde son tónicas 3. Y las sílabas tónicas son kie de quiero, fe de café y so de solo. Por tanto, este solo adjetivo es una palabra tónica. Ahora vamos a ver qué pasa con el adverbio. Usamos la misma oración. Quiero un café solo. Otra vez 4 palabras y de nuevo son tónicas 3 de ellas. Quiero, café y solo. Solo vuelve a ser aquí una palabra tónica. Por tanto, solo es tónica tanto cuando es adjetivo como cuando es adverbio. Y la tilde diacrítica se usa para distinguir palabras tónicas de palabras átonas. Por tanto, no se cumple el tercer requisito, ya que no hay una tónica y otra átona. No tiene sentido que tildemos el adverbio como palabra tónica cuando el adjetivo también lo es. Como no se cumplen los 3 requisitos que tenemos para hacer uso de la tilde diacrítica, nos regimos por las normas de acentuación comunes. Y como solo es una palabra llana acabada en vocal, no se acentúa. Podemos verlo con un par de ejemplos menos ambiguos porque es exactamente igual. En nunca vivió solo, solo es adjetivo y es una palabra tónica. Y lo mismo ocurre en solo quiero disfrutar. Solo es adverbio y también es tónica, así que confirmamos que no se cumple el requisito de que una de las palabras sea tónica y la otra átona. Las dos, tanto el adjetivo como el adverbio, son palabras tónicas. Vamos a anticiparnos ahora y vamos con la anfibología. En primer lugar, habrá que explicar qué es eso de la anfibología, ¿no? Consiste en la posibilidad de tener varias interpretaciones para una misma oración o palabra. Y aquí es tarea del comunicador evitar esa ambigüedad. En literatura se puede utilizar como figura retórica y en contextos determinados los hablantes lo hacemos intencionadamente porque queremos generar esa ambigüedad. Pero hay otras ocasiones en las que generamos accidentalmente esa ambigüedad al comunicar por no estructurar bien las oraciones, como ocurre aquí en el ejemplo. En este recorte de prensa vemos como en vez de decir la jueza ha interrogado esta mañana desde los juzgados de Avilés a través de videoconferencia a los forenses que realizaron la autopsia, ha dicho que la jueza ha interrogado a los forenses que realizaron la autopsia a través de videoconferencia, y parece que la autopsia se haya hecho por Skype. Por tanto, el argumento de que hay que tildar el solo adverbio porque hay contextos en los que no se puede distinguir es un argumento falaz, porque la tilde diacrítica no tiene nada que ver con eso. Si no, tendríamos que tildar una de las palabras en los pares que forman seguro adjetivo y seguro adverbio, lista adjetivo y lista sustantivo, vino verbo y vino sustantivo y tantos otros que encontramos en la lengua española, pero no se tilda ninguno de ellos porque son todos tónicos. Lo vemos rápidamente con 2 ejemplos. Viajaré seguro a Bagdad. ¿Sabemos aquí si el interlocutor viajará exento de riesgo o si hará el viaje con certeza? La lista de mi hermana ha desaparecido. ¿Ha desaparecido tu hermana o una lista que tenía ella? Sin embargo, no tildamos nunca seguro ni tildamos tampoco lista. Y no tendría tampoco ningún sentido que tildáramos solo, aunque hasta el 2010 se haya estado haciendo sin justificación ortográfica. Espero que haya quedado claro ahora y que comprendáis las razones lingüísticas que justifican la ausencia de tilde en el adverbio solo.
Hasta la próxima.